Buen día, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer y felicitar a la Fundación Edad y Vida por la organización de este 9º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Una iniciativa que promueve el conocimiento y la reflexión en el ámbito de la atención a las personas y que está plenamente consolidado, siendo una referencia en el sector. Desde Fundación La Caixa tenemos el placer de colaborar, colaborando desde hace años con Fundación Edad y Vida en el desarrollo del Congreso, y el título de esta edición, Atención integrada sanitaria y social, mirando y reflexionando hacia modelos de transformación de referencia, es toda una declaración de intenciones de abordar uno de los mayores retos que se nos presentan como profesionales y como instituciones y entidades, que es poder dar mejores respuestas y más ajustadas a las necesidades de las personas, partiendo justamente de un modelo de atención centrado en ellas. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con Victoria Camps de que esto tiene que ser una realidad y no meras palabras y buenos deseos. Este reto está claramente presente en la mesa que tengo el placer de introducir y presentar, Atención sanitaria y social, mirando y reflexionando hacia modelos de transformación de referencia. Y estamos en un mundo, en una sociedad, donde los cambios se producen a una alta velocidad, a un ritmo vertiginoso, configurando nuevas realidades. Pero hoy en día una de estas nuevas realidades ya hace tiempo que está presente entre nosotros, que es el envejecimiento de la población en las sociedades occidentales. Una realidad que en los próximos años se irá acrecentando. A lo largo de esta mañana se han ido dando datos, permítanme que haga un apunte más al respecto, y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en el 2050 seremos más de 16 millones de personas mayores de 65 años, prácticamente el doble de lo que somos actualmente en nuestro país. Esto nos obliga, entre otras cosas, a plantearnos nuevas formas, nuevos modelos de abordaje o en profundizar en aquellos que ya llevan tiempo desarrollándose. Y aquí la atención integrada sanitaria y social se vislumbra como una oportunidad, o mejor dicho, una necesidad para ser realmente eficaces y eficientes en las respuestas y acciones que se desarrollen y que desarrollemos. En esta mesa se compartirán 3 experiencias desarrolladas en Inglaterra, en Finlandia y en Bélgica, que son un claro ejemplo de este proceso de transformación hacia una organización integrada de la atención, poniendo en relevancia aspectos clave a tener en cuenta como son la gobernanza de este nuevo sistema, la estructura de los servicios, el Big Data compartido, muy importante en la sociedad en la cual estamos inmersos, así como su financiación. La moderación de la mesa correrá a cargo del señor Joan Carles Contel, miembro del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad y del Plan Interdepartamental de Atención Integrada Sanitaria y Social del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Como sé que tienen ya ganas de poder escuchar a los ponentes y a sus experiencias, aquí finalizaría mi intervención y daría paso a Joan Carles para que haga la presentación de los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación. Bon día a tothom. Tengo el placer de presentar la siguiente mesa. He de agradecer a José María Vía, y a la Fundación Edad y Vida la posibilidad que hemos tenido de participar en el comité científico. Yo estoy trabajando en el Departamento de Salud conjuntamente con el Departamento de Drets Socials y estamos trabajando en esta agenda de atención integrada, social y sanitaria. Y quiero agradecer la posibilidad que hemos tenido de organizar esta mesa, que es una mesa que nos viene como anillo al dedo, en el sentido de que en este momento que estamos implementando y que estamos intentando ir hacia adelante con esta agenda de la agencia y toda la agenda de atención integrada, la verdad es que nos venía muy de gusto y hemos tenido la posibilidad de poderlo planificar, de trabajar en una mesa, y es la mesa que les voy a presentar a continuación. Es una mesa que intenta abrir un poco la mirada, estamos en plena
pleno diseño e implementación de toda nuestra agenda, pero es de aquellos espacios y momentos que te permite abrir un poco la mirada y poder ver si estamos solos o no estamos solos en este viaje. De alguna manera sabemos que hay otros países, ¿no?, y otras comunidades y otras regiones que están intentando implementar una agenda parecida a la nuestra, y siempre un poco desde nuestro equipo hemos tenido un poco la sensación y la necesidad de ver qué está pasando en otros países y cómo están avanzando. Evidentemente, cuando uno va a los congresos de atención integrada, siempre ve muchos qués y pocos cómo, ¿no? Entonces, la idea de la mesa de hoy es revisar los qués, pero entrar un poco los cómo. Por eso, de alguna manera, vamos a presentar 3 experiencias que vamos a intentar un poco abrir esta mirada y ver otros países cómo están avanzando en una agenda más o menos parecida a la nuestra, ¿no? Los 3 países que después presentaré, en este caso pues, Finlandia, Inglaterra, no Reino Unido, el caso concreto de Inglaterra y también Flandes, con una agenda muy propia, ¿no?, en todo lo que es atención integrada social y sanitaria. Una de las cosas que también le agradezco al Congreso, y en esto Josep María, es que trabajamos estos temas con 1 año, año y medio o casi 2 a veces de ventaja, lo cual permite buscar a los ponentes y un poco hacer un proceso, como dice Jordi Blas, de maceración, ¿no? Es una maceración que te ayuda de alguna manera a intentar que los ponentes vengan un poco sabiendo qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos trabajado con los ponentes que presentaré a continuación son ponentes que nos van a explicar la agenda desde el nivel corporativo, desde el nivel gubernamental, como estamos nosotros en los departaments, en lo que sería la agenda de atención integrada social y sanitaria. ¿Qué aspectos les hemos pedido? Y verán ustedes ya conforme vayan presentando sus ponencias las similitudes que hay en algunos temas y las diferencias y singularidades que hay en otras. Pues hemos visto en estos países, y por eso vienen, que hay una política pública muy fuerte y muy enfocada de atención integrada, y no de atención integrada solo de salud, sino de atención integrada sanitaria y social, incorporando los servicios sociales. También el hecho de que participan diferentes administraciones, verán diferentes modelos de gobernanza. El hecho de que hayan diferentes administraciones implica qué arquitectura de gobernanza estos países nos ofrecen. En el caso de Finlandia verán un tema muy estructural en cuanto a gobernanza. También queremos que un poco nos aporten elementos novedosos y les he pedido especialmente que nos hablen de cómo están introduciendo toda la agenda de financiación de los servicios de atención integrada. Entonces verán que hay palabras que verán ustedes que ponen pooling budget, o sea, la idea de empezar a tener entre departamentos y con las entidades locales, con los ayuntamientos y las comarcas, presupuestos compartidos o parte de los presupuestos compartidos, y todos los ponentes en este sentido nos van a ofrecer algún tipo de propuesta de lo que están haciendo. Otro tema importante es la posición de la atención primaria. Todos tienen buenos modelos de atención primaria. Finlandia tiene un buen modelo de atención primaria, Inglaterra tiene un buen modelo de atención primaria y Bélgica está construyendo un modelo muy fuerte de atención primaria, pasando de un modelo más liberal a un modelo más poblacional. Y verán ustedes algunos resultados que nos va a presentar Tom. También les hemos pedido que nos hablen un poco de lo que es si utiliza la gestión de casos, no utiliza la gestión de casos, qué tipo de gestión de casos están haciendo, una gestión de casos estrictamente sanitario o una gestión de casos dual que incorpore también la agenda social y sanitaria. Referente al tema de financiación, también queremos que nos hablen de cómo están contratando los servicios, de la misma manera que se introducen paquetes de financiación conjunto. Se está trabajando el concepto de joint commissioning. Joint commissioning es un palabra, pero que viene a decir cómo contratar de manera conjunta servicios que anteriormente se contrataban por separado. Por lo tanto, aquí también nos gustaría que nos hiciesen alguna aportación. Y ya por último, les hemos pedido un poco qué impactos esperados están planificando. Antes me enseñaba la ponente de Finlandia, Linda, el cuadro de mando que tienen en Finlandia. Sabemos también que en Inglaterra también. Y en el caso de Flandes también nos explicarán alguna experiencia en cuanto a manejo de datos, con lo cual nos gustaría que nos hablasen de estos cuadros de mando, de estos impactos esperados, si tienen indicadores también sensibles a lo que es la actividad de los servicios sociales y si también existe algún tipo de evaluación de lo que es la experiencia de la persona o de los cuidadores en este tipo de proyectos o programas.
Por lo tanto, ya voy a pasar a presentar a la primera ponente. Iremos presentando a los diferentes ponentes y ya pasará aquí al faristol y ya realizará la primera ponencia. La primera ponencia la va a hacer Linda Soikeli, que es de Finlandia. Ella tiene una maestría en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge, un doctorado por la Universidad de Oxford. Ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud y en la consultora McKinsey, que es una consultora líder en temas de atención integrada. Ha estado en organizaciones sin ánimo de lucro, en diferentes organizaciones en Finlandia, y ya lleva 7 años como consultora o experta senior dentro del Departamento Integrado de Salud y Servicios Sociales en Finlandia. Por lo tanto, Linda tiene la palabra y con mucha atención le vamos a seguir. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Una corrección. La formación básica que tengo es el doctorado en psiquiatría. I've moved on to something more strategic, and nowadays Lo que yo hago sobre todo pues es análisis estratégico también para el gobierno de Finlandia. En la siguiente presentación voy a intentar darles un resumen de qué país vamos a hablar, en caso de alguien se haya perdido la presentación, los retos a los que nos enfrentamos en Finlandia. Todos nos enfrentamos a los mismos retos, desafíos. Gracias por la presentación de esta mañana porque son aspectos comunes. Luego les contaré algo sobre lo que hemos hecho en Finlandia desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero tenemos una estructura totalmente nueva, hemos cambiado la estructura organizativa, también la gobernanza en todo el sistema. Luego, obviamente estamos cambiando ahora los servicios per se y además también hemos realizado una transformación en cuanto a la financiación. El tema de la transformación de servicios se ha decidido. En mayo-junio contamos con un nuevo gobierno y se han realizado una serie de negociaciones en las que yo también he participado para continuar la reforma a un nivel más operativo. Bien, Finlandia es el 8º país más grande de Europa, con la población más dispersa en la Unión Europea. Tenemos que llegar a ofrecer esos servicios en todos los lugares del país, independientemente de donde se encuentren nuestros ciudadanos. Y eso es un reto para nosotros. Aquí vemos los países colindantes en términos geográficos. Tenemos también una serie de islas en la parte inferior izquierda, donde solamente tienen unos 1.100 ciudadanos, pero también hay que llegar también a esa islita pequeña y en la zona. En cuanto a la densidad, pues estaríamos en 16 por kilómetro cuadrado, población en total 5.549.807 ciudadanos. Tenemos aquí, sobre todo en la zona de Helsinki, la zona más poblada, que se produce el tercio de nuestro PIB. Hasta hace unos años nosotros éramos casi un país en desarrollo en Europa, uno de los más pobres. Así que se nos considera ahora como el país milagro de la OCDE, porque en los últimos 100 años pues, nos hemos logrado posicionar a la cabeza de los países europeos, lo que es fantástico. Pero todavía no estamos contentos a lo que hemos conseguido. Queremos seguir reformándonos, transformándonos para reaccionar a los cambios de la actualidad. Los cambios y los retos son estos, básicamente, que tienen que ver con los problemas financieros a los que nos enfrentamos todos también, que tampoco disponemos de personal competente, competencias, destrezas necesarias. También en esas islas pequeñitas que se encuentran en el sur y también en las zonas más lejanas del norte. Necesitamos personal altamente cualificado. Además, queremos ser un país muy equitativo y tenemos que atajar también esas desigualdades entre la población.
Contamos con un modelo de bienestar, bueno, que por estándares internacionales es muy sostenible y que funciona muy bien, pero nosotros queremos seguir mejorando. Además, cada vez hay una mayor necesidad en cuanto a atención sanitaria y servicios de bienestar social, sobre todo los mayores. Hemos integrado diferentes ámbitos y leyes políticas. El Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud se responsabiliza de la planificación, la guía, el control y la implementación de la política de salud o sanitaria y social en Finlandia. Luego tendríamos el Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud, que también salvaguarda la capacidad funcional de las personas, sus servicios y todo el bienestar. Aquí tenemos las tres personas más importantes, que sería la ministra de Asuntos Sociales, etcétera, etcétera. En términos de la organización, esta foto ya se la enseñé al principio de mi presentación. Cada municipio en la antigüedad pues tenía su propia competencia sanitaria. Y como ya he mencionado, el más pequeñito solamente tenía 111 habitantes. Ahora, desde el 1 de enero, que cada uno ya no tiene sus propias competencias. Ahora tenemos 21 condados con sus propias competencias de servicios de bienestar y de salud. Y luego la ciudad de Helsinki, es decir, 21 más 1. Y adicionalmente añadimos el distrito hospitalario de Helsinki y Uusimaa, que es el mayor en cuanto a población. Aquí vemos en la pantalla en azul en la izquierda la estructura antigua y la estructura actual en rojo a la derecha. Y es muy importante que no solamente hablamos de servicios sociosanitarios, sino también servicios de rescate que llamamos. Es algo que se incluyó en esta reforma. En esta reforma muy novedosa, ¿quiénes son los líderes de estas nuevas áreas? Lamentablemente, bueno, pues el órgano de toma de decisión a mayor nivel sería el Consejo del Condado, que llamamos el County Council, que consiste de 59-89 representantes elegidos. Serían, para que lo entiendan, pues como nuestros parlamentarios a nivel español. Nosotros tenemos que entender que queremos contar con un enfoque holístico, integrado, para obtener lo mejor de todos los ámbitos y, bueno, pues unirlos para ofrecer la mejor solución para toda la sociedad en conjunto. No solamente estos ejecutivos jefe, digamos, lideran estos 21 condados y lideran esta reforma, sino que dependiendo del tamaño tenemos una serie de representantes elegidos, como ya decíamos, dependiendo del tamaño del condado de 59-89, que tienen su responsabilidad a nivel local. Aquí les presento una foto del nuevo nivel y es lo que les quería hablar un poquito de la gobernanza. Bueno, tenemos elecciones a nivel de municipios, no nos hemos, bueno, pues librado de los municipios, siguen teniendo sus propias competencias, por ejemplo, en el ámbito educativo, deportivo, etcétera, etcétera. Pero luego hemos creado estos nuevos condados, tenemos elecciones de municipio, de condado, y luego tenemos elecciones al Parlamento a nivel central, y luego tenemos nuestras elecciones de la Unión Europea y también de presidente. Así que tenemos diferentes niveles democráticos que funcionan uno encima del otro. Es decir, tenemos una multicapa, un sistema multicapa, lo que es fantástico porque se crean muchas sinergias y también muchos debates y conversaciones entre unos niveles y otros. En cuanto a la financiación, tenemos un presupuesto realmente fusionado. La mayor parte de la financiación es pública, 80%, y de ello el Parlamento decide cuál va a ser la cantidad que se va a asignar a esos servicios que paga la entidad pública. Y luego se va diciendo cómo se desglosa todo ese presupuesto en estas 22 áreas, más la de Helsinki. Es un modelo matemático que lo creó nuestro Instituto Nacional de Sanitario de Salud.
y que, bueno, pues este modelo matemático se analiza una y otra vez y se siguen realizando ajustes en algunas partes del modelo. En algunos momentos, pues se tiene en cuenta cuántos ciudadanos hay en el área, por ejemplo, las islas si tienen un reto mayor o menor, entonces se les da más dinero. Estos son ajustes que se van realizando. Tenemos un modelo matemático básico para predecir incluso las necesidades de las personas en algunos lugares de Finlandia. Pero además tenemos un 1% que también se asigna a los servicios de prevención. Y todo ello, bueno, pues tiene que ser el resultado de un acuerdo entre los municipios, los ministerios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en algunos municipios pues asignan un poquito más a prevención. Y luego también hay un 1%, por ejemplo, añadido que se puede asignar en términos de incentivos, ¿no? Para algunos municipios, algunos condados que lo necesiten para aumentar su asignación o para fomentar, por ejemplo, la colaboración entre diferentes grupos de interés, no solamente en el ámbito de salud, sino también social. En cuanto a los servicios, estos condados pueden decidir si asignan este dinero que se les da y se lo asignan ellos luego como quieran, dentro de esta, bueno, pues como tal y como ellos consideren en este momento, porque hicimos esta caja, digamos, de dinero, porque la mayor parte del dinero pues se destinaría a la atención terciaria y sobre todo financiar hospitales universitarios. Y no había manera de arreglar esta situación si teníamos esta cajita de aquí de 5 áreas colaboradoras o colaborativas. Así que ahora tenemos una única presupuesto fusionado y estamos obligando más o menos a los condados a que lleguen a acuerdos a este nivel colaborativo para planificar dónde necesitamos servicios, dónde personal, dónde edificios, dónde equipamiento, herramientas, dispositivos. Hay muchas veces que no contamos con el personal suficiente porque no se ha planificado también. Así que esta planificación es sumamente importante, no solamente a nivel de condado, sino también a nivel nacional y también en el área colaborativa. Por ejemplo, el área colaborativa pues, es responsable de 3,4 millones de ciudadanos. Hay que planificar también, perdón, a corrección de la ponente, a nivel de estas áreas colaborativas que serían responsables de 2,4 millones de personas. Y luego, bueno, pues dentro de ello también intentamos asegurarnos que la cantidad que se asigna a la atención primaria o preventiva cada vez es mayor. Ahora tenemos un buen porcentaje que llegaría, bueno, pues a esta casillita, pero queremos que aumente esta cantidad en el futuro cercano. A nivel terciario hay cierta presión para que disminuya y no solamente queremos la atención primaria, sino que queremos que la atención socios y sanitaria sean uno de nuestros pilares. Y aquí vemos, bueno, por los 13.000 millones de euros primaria, secundaria y terciaria y 10.000 millones de euros en la atención social. En comparación a otros países les puedo decir que este presupuesto no es grande ni mucho menos. Bueno, pues este modelo lo creó el último gobierno y tampoco este último gobierno optaba mucho por fomentar esa colaboración público-privada, pero el actual sí. Así que creemos que esta fusión va a ser incluso mayor. Bien, si hablamos ahora, si les parece, de la guía gubernamental sobre este sistema, de cómo el gobierno guía esa planificación nacional, y de que, bueno, pues los condados tomen las decisiones solamente a nivel de condado, pero luego que haya un enfoque interactivo. Estamos intentando crear una relación, bueno, pues realmente colaborativa entre los condados. Antes que teníamos tantísimos municipios, era imposible que el gobierno central hablara con todos ellos para ver lo que necesitaban, pero ahora tenemos estas diferentes áreas que son 21 más 1 y bueno, te puedes ver con ellas para hablar sobre los últimos temas para decidir sobre el futuro conjuntamente. Además tenemos legislación vinculante que les dice lo que hay que hacer en cada momento. Y esto sería el nivel estratégico. En la capa estratégica tenemos objetivos estratégicos, también tenemos seguimiento, realizamos seguimiento de estos objetivos, tanto a nivel financiero, pero también respecto a la atención sociosanitaria y servicios de rescate.
Y luego hablamos con todos estos municipios y condados para ver cómo pueden traducir o trasladar esos objetivos generales a su plan municipal o de condado para crear un plan de bienestar integrado junto con los municipios. Así que no solamente estamos hablando de atención sociosanitaria, sino también de actividades de tiempo libre, de actividades educativas, de actividades de formación, de pues la presencia o las actividades que tendrían que hacer los familiares o las personas más cercanas a la persona. Esa democracia equitativa de la que hablábamos esta mañana es crucial, pues contar con un plan integrado de bienestar. En relación con todo ello, y los objetivos nacionales pues se someten a revisión de forma continua, lo está haciendo el actual gobierno, y tenemos una serie de estrategias y planes locales. Todo ello se conjuga con los objetivos financieros, también de los servicios de rescate, y otros ministerios también hablan con los diferentes ministerios, valga la redundancia, para que todo esté bien alineado. Tenemos planes de inversión que hay que realizar, hay acuerdos de colaboración, hay obligaciones de control, de seguimiento. Y todo ello, pues es información que luego se maneja basándonos en los resultados de una forma coherente para realizar un análisis posterior a nivel nacional y a nivel local, respectivamente. Si tú dices, pues estos son los objetivos nacionales y a nivel local tú pones tus propios planes y tus propios recursos y cada uno va por un lado, eso no va a funcionar. Lo que queremos es que todos vayan de la mano, más o menos a la misma velocidad, para poder contar con un sistema coherente en toda Finlandia, independientemente de que vivas en Helsinki o de que vivas en una isla pequeñita o en un lugar remoto del norte de Finlandia. Solo de esta manera podemos brindar un sistema equitativo para toda la ciudadanía. Esto no solamente pues nos dice cuáles son nuestros principales pilares, que tenemos una estrategia local, nacional, tenemos además un comité consultor sobre aspectos sociosanitarios, que es el responsable de realizar las negociaciones con esos condados. Además, se diseñan los planes de inversión, como dijimos, las obligaciones sobre la evaluación y el control. Y luego tendríamos esta plantilla que ven aquí con los diferentes ámbitos donde tenemos que también realizar un análisis coherente en base a toda la información brindada por todas las partes integrantes de este sistema. Por ejemplo, pues cuánta gente ha tenido que esperar 7 días para acceder a una consulta a un doctor. En otros sitios, pues solamente tiene que esperar 5 días. En otros, pues se les ve de un día para otro una vez que se solicita consulta. Analizamos todos esos datos, porque si no, no podríamos evolucionar con este sistema y adaptarlo a las necesidades que obviamente son cambiantes, y el paciente está en el centro de nuestro sistema. Este sistema lo que haría sería actuar de guía. También les preguntamos a los pacientes, porque a los pacientes también les entregamos cuestionarios. Les preguntamos, pues ¿usted cree que ahora se le trata mejor o tiene un mejor servicio que antes, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que vamos en la buena dirección? En cuanto a la atención que brindamos desde las últimas decisiones de mayo y de junio de este nuevo gobierno, se ha cambiado también el sistema de provisión de la atención. Entonces, hasta la fecha, pues había diferentes áreas muy pequeñitas y cada municipio pues decidía cómo brindaba esa atención sanitaria. Tenía sus propias competencias, ya lo mencionamos antes. En el futuro, en los próximos 4 años, queremos contar con un sistema estructurado, holístico, completamente integrado, y sea un sistema sociosanitario. Si tenemos dos sistemas estructurados, podemos integrarlos. Si tenemos uno estructurado y otro no estructurado, entonces no se pueden integrar. Ahora ya vamos a contar con un sistema estructurado social y otro sistema estructurado sanitario, y podremos aunarlos bajo un mismo paraguas, incluyendo también, obviamente,
el aspecto de prevención, que es muy importante a nivel de atención primaria. Yo creo que Bélgica también ha trabajado sobre este tema, la coordinación de la atención personal e integrada. Nosotros vamos a trabajar en este modelo en los próximos 4 años. Bien, todo comienza en la comunidad, en el entorno familiar. Obviamente también hay que tener en cuenta que nos falta financiación, que nos faltan recursos. Pero cuando aprovechemos al máximo todos los recursos y todo lo que nos brinda la sociedad y cambiemos la mentalidad también, porque hablamos de la atención en general, la salud en general, todo lo que entre dentro de esa paraguas de atención a nivel comunitario, pues tendrá que ser aprovechado al máximo. Entonces tendremos recursos suficientes en cada uno de estos circulitos que ven en pantalla, los servicios terciarios, servicios de atención primaria y el paciente. En primer lugar, ofrecer al paciente un acceso rápido a esos servicios de atención primaria, además personalizados. Necesitamos un plan adaptado a las necesidades de cada paciente, cada cliente. Es muy importante que toda la comunidad se implique en este trabajo. Necesitamos un equipo multidisciplinar de expertos que apoye a cada una de estas disposiciones o provisiones de servicio de una forma que sea asistida tecnológicamente. Es decir, necesitamos saber que hay que contar con servicios específicos para niños, para los mayores. Necesitamos brindar también salud ocupacional, atención social, rehabilitación, ocuparnos también de la salud mental de los clientes, etcétera, etcétera. Y si se necesita, bueno, pues entonces accederíamos o trasladaríamos al paciente de ese sector o servicio primario a uno de experto. Ejemplo caso que me pidió Juan Carlos que mencionase alguno de ellos, y también a nivel legislativo estamos intentando decidir cuáles serían esos servicios conjuntos de la atención sociosanitaria. Es decir, eso es algo que nosotros analizamos. Esto sería, bueno, pues el piloto, ¿no? Nosotros unimos los servicios de atención a domicilio y esa atención a domicilio, incluyendo también la enfermería en la atención domiciliaria, pues entraría dentro de un único paraguas, incluyendo los servicios domiciliarios y también la atención de enfermería en los domicilios. Aunamos esos dos aspectos. Bueno, a modo de ejemplo para que vean un poquito cómo vamos trabajando. A nosotros en realidad pues nos daría igual si decimos que sea en el domicilio o en el hospital. Lo importante es que se aunan esos servicios. Tenemos Canta. Canta es una entidad de todos los servicios digitales que lo que hace es aportar beneficios para los ciudadanos, las farmacias y también para el sector de salud o de sanidad y del bienestar social. ¿Qué hace este Canta? Bueno, pues aúna todos los datos bajo un mismo paraguas. Tenemos los datos de la atención social, los datos del paciente, los datos de prescripciones y también el registro de la salud personal o los históricos o los historiales de salud del paciente, y todo ello bueno, pues resultaría en un portal del paciente. Yo creo que bueno, pues es una forma fantástica unar todos estos datos, ¿no? Para poder acceder a cualquier dato en el momento en que queramos. Es como un archivo único para cada paciente y permite además pues, contar con esa atención holística integrada en Finlandia. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Linda. Ha sido... Yo pienso que la presentación sugiere preguntas, a ver si podemos acabar a tiempo y seguramente pues el público podrá llevar a cabo algunas preguntas respecto a temas que suscitan mucho interés aquí. La siguiente ponencia viene a cargo de Samantha Boyd. Samantha Boyd está trabajando en los servicios centrales del Departamento de Salud. Tienen también un Departamento de Salud y Asuntos Sociales integrados en Inglaterra, a pesar de que están trabajando también muy conjuntamente, ¿no?, con los servicios sociales y los gobiernos locales.
Entonces, Samantha es una persona que tiene una experiencia de más de 20 años en lo que es los servicios de integración sanitarios y sociales. Ha trabajado en la organización One Croydon Health and Care Partnership. Ha trabajado también en servicios integrados en el sur de Londres, en lo que son más servicios territoriales, y actualmente nos va a presentar una experiencia muy interesante de lo que es el impulso, que todos lo estamos siguiendo por la gran cantidad de literatura que estamos viendo y que podemos seguir desde aquí, desde Cataluña y del resto de España, respecto a lo que son los sistemas integrados de salud. Es un concepto, no son servicios integrados, sino sistemas, ¿no? La palabra sistema integrado de salud, Integrated Care System. Entonces, me gustaría un poco que se explicase toda esta trayectoria de más de 20 años. Me parece que llevan ya ustedes 22 años trabajando en una agencia de integración y ahora desde hace un par de años, 1 año y medio, 2 años, están trabajando en una agenda, ¿no?, de integración con este sistema de los Integrated Care Systems, ¿no? Muchas gracias y adelante. Thank you for that introduction. Muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. Has revelado mi edad con los años de experiencia que tengo, así que muchas gracias. Bien, voy a hablarles de los sistemas de asistencia integrada desde una perspectiva de políticas y de cómo permitirían la integración de servicios sobre el terreno. Veremos la estructura, los presupuestos, los sistemas de contratación y todo lo demás en la asistencia primera. Los problemas que experimentamos en Reino Unido son los mismos que se han presentado esta mañana: financiación pública insuficiente, envejecimiento y también falta de personal profesional. Les voy a presentar un poco el calendario de estas políticas. En 2012 hubo un enorme cambio de un enfoque más de arriba a abajo para la organización del sistema sanitario y con el desarrollo de grupos, de commissioning groups, 211 teníamos en Inglaterra. Y quisimos dar un enfoque más competitivo, desarrollar un mercado competitivo de servicios de salud, centrado sobre todo en la salud o la compra de servicios de salud y también con clínicos y comisarios sanitarios. Entre 2013 y 2015 empezamos a experimentar los beneficios del trabajo conjunto con las autoridades locales y con asistencia sanitaria. En esa fase, la legislación es que la sanidad se regía por el sistema nacional y los servicios sociales por las autoridades locales. Y algunos de estos grupos funcionaban muy bien con las autoridades locales, de modo que lo que hicimos fue crear alianzas de colaboración y de sostenibilidad, y además el gobierno creó un fondo para una mejor asistencia que reconoce grupos de financiación con una integración por bloques con fondos a nivel nacional, sobre todo para mejorar las altas y evitar los ingresos. Más allá, hacia 2018-2019, el sistema sanitario responsable reconoció que quería llevar más allá la integración. Empezaron un proyecto piloto de integración que hizo que las autoridades locales y las autoridades de sanidad se aunaran en esa planificación con algunos presupuestos conjuntos. En 2019, el sistema sanitario propuso una nueva reforma. El COVID nos mostró que sobre el terreno, si los servicios sanitarios y sociales funcionan juntos, pueden hacer cosas que están muy bien para las comunidades. Y por último, en 2022, el panorama político cambió fundamentalmente y hicimos esta ley de integración que elimina barreras para la integración con un sistema integrado de colaboración. Y por primera vez, las autoridades locales que dan servicios sociales tienen mandato y pueden tomar decisiones también en cuestiones sanitarias. Entonces,
¿Cómo se estructura este sistema? Pues como en Finlandia hemos reducido el número de sistemas que necesitamos o que tenemos que administrar como gobierno, hemos pasado de más de 200 grupos a 42 en este sistema. Es mucho más fácil gestionar un sistema de este tipo. El Departamento de Salud y Asuntos Sociales es responsable de los servicios sociosanitarios y de la integración de los servicios y del éxito de esos servicios y de la integración. Es una tarea muy importante. El NHS sigue siendo responsable de los servicios sanitarios. Tenemos una comisión de calidad que se encarga de la calidad y la seguridad de los servicios y que regula también estos nuevos sistemas integrados y las alianzas y de cómo funcionan. Este sistema está formado por dos componentes fundamentales. Tenemos una junta que descarga las funciones del presupuesto sanitario y de los servicios para colmar las necesidades de la población. La legislación sigue siendo separada. Tenemos legislación sanitaria y legislación social. Y ahí esta junta, este board es el que se encarga. Y la diferencia es que las alianzas son por votos, es la autoridad local la que se encarga de la asistencia social, es decir, que tiene voz en estos recursos que se utilizan. La junta integrada tiene que crear esa alianza, un comité de la Junta, y ahí es donde hay más miembros, por así decir. Ya en Finlandia lo hemos visto en el ejemplo finés, donde hay más miembros y reflejan todos los agentes, empleo, educación y demás, y desarrollan conjuntamente la estrategia conjunta y el plan para esa población. De modo que no es una estrategia establecida solo por una junta de profesionales sanitarios, sino que es una estrategia que surge de un comité de alianza de profesionales que se extiende por todos los elementos importantes para la sanidad. Es una estructura de alto nivel nacional muy potente que permite que haya un enfoque personalizado en su organización para colmar las necesidades de la población. Y lo hacen a través de lo que vemos aquí, desglosar los distintos sistemas por lugares y por barrios. Son sistemas grandes que cubren entre 1 y 2 millones de personas y había 40 y 42. Es algo que tenemos que dividir para entender las distintas necesidades de la población y para diseñar servicios que colmen esas necesidades. Así que los sistemas del sur de Londres quizás, por ejemplo, pueden tener algunos lugares donde en un lugar hay muchas carencias y en otros a lo mejor hay se recurre mucho a los servicios, o en otros lugares pues quizás haya muchas familias jóvenes. Así que en esos 42 ICS ahí vemos la escala para ver toda la estrategia del sistema. Se gestionan los recursos, el resultado y el rendimiento de todo el sistema con la mejora estratégica en mente. Además, lo que vemos también es que llevan a cabo acciones de planificación personal, de digitalización y demás. Por debajo de esos 42 sistemas integrados tenemos los lugares, los 184, entre 250 y 500.000 personas que se asignan a los límites de la autoridad local, y ahí es donde las alianzas con proveedores locales también se ponen en marcha, se rediseñan las rutas asistenciales. Vemos ejemplos, por ejemplo, con un hospital local que trabaja con las autoridades locales para rediseñar el sistema de altas a asistencia domiciliaria o a sociosanitarios, por ejemplo. Y ahí es donde está esta interacción del usuario con el sistema. Es muy importante que haya un lugar que permita tener unos servicios integrados. Estos lugares también están sometidos a unas evaluaciones importantes de los servicios de la población para que se puedan diseñar servicios que colmen esas necesidades con un enfoque de gestión. Y si vamos más allá, en la parte inferior vemos los 1.250 barrios.
que dan servicio a unas entre 30 y 50.000 personas. Y son servicios de asistencia primaria, con redes también sociales, que trabajan con servicios del sector voluntario, también salud mental, para tener un enfoque más coordinado y más proactivo. Y ahí se puede transformar directamente esa asistencia primaria y secundaria. Y aquí también permite entender las necesidades de la población entre 30.000 y 50.000 personas, basándose en datos, en conocimiento también de esas comunidades locales. La financiación, por supuesto, tiene un papel importante en la integración. Con este esquema vemos la separación legislativa de la asistencia sanitaria y social. También repercute en la cuestión de financiación. Llega mucha financiación por el sistema de salud público, NHS. También se canaliza a través de las autoridades para los servicios públicos de sanidad, salud reproductiva, sexual y demás. Y las autoridades locales, la mayoría, esa parte sobre todo es local, con los impuestos locales. Así que hay 3 grandes presupuestos, por así decir. Los pueden ver en la pantalla. El Gobierno recientemente ha introducido más dinero en la atención sexual a través de los flujos de financiación pública. En los próximos 20 años irán en aumento para facilitar y para ayudar a evitar ingresos y también situaciones de presión. Lo que pueden ver en rojo, en el medio, son los presupuestos que se expanden en los 3 y tienen la capacidad de aunar esos flujos de financiación, de canalizarlos en los que llamamos la sección que está en la ley y que permite a los distintos presupuestos para asistencia social y sanitaria. Algunos sistemas pueden aunar esos presupuestos que hemos visto: salud, salud pública y asistencia social para adultos. Les permite compartir también los riesgos, las recompensas y ser responsables de esos servicios dentro de ese acuerdo conjunto. Todos los sistemas de este tipo deben tener este acuerdo o esta organización de la sección 75. Es un fondo de mejor asistencia. Pero muchos sistemas van más allá todavía y aunan presupuestos para distintos servicios. Un ejemplo en Lincoln, por ejemplo, donde hay presupuesto para personas con problemas de aprendizaje. Entonces ahí obtienen financiación de salud y de social y lo aunan en la sección 75, que establece que haya una gestión y una evaluación conjunta y también para contratar los servicios, el commissioning, y para dar los servicios a estas personas con problemas problemas de aprendizaje. En este caso, hay dinero de salud, también hay dinero social y la autoridad local que ofrece el servicio puede encargar en nombre de la Junta de Salud los servicios necesarios. También hemos reformado completamente la legislación de compras de servicios. Ahora mismo la legislación espera que haya competencia cuando se adquieran servicios, tanto si es útil o no. Y esto es un obstáculo para la integración y añade simplemente burocracia. Ahora tenemos un programa más flexible que estará activo a partir del 1 de junio del año que viene y es un enfoque flexible y proporcional a la hora de seleccionar a los proveedores de servicios sanitarios que reflejen las necesidades de la población local. Tiene una mayor capacidad para integrar la asistencia, evita la burocracia asociada muchas veces con la compra de servicios sanitarios. Entonces, la competencia sigue siendo una opción, pero también uno se puede centrar más en la zona local y puede mejorar y romper con todos esos compartimentos con los que muchas veces se trabaja.
y permite además evaluar a los proveedores para decidir qué son los que realmente son los más adecuados. Como ya se ha dicho, estos lugares son importantes, los barrios, para el desarrollo de unos servicios integrados. Tenemos un modelo nacional que estamos desplegando. Son equipos de asistencia integrada, multidisciplinarios, basados en redes de asistencia primaria. Son grupos de asistencia primaria de los que hablábamos antes, con un enfoque proactivo, con una asistencia coordinada para impedir la escalación. Son personas con enfermedades crónicas que muchas veces corren el riesgo de ingreso hospitalario, y también se basa en entender al paciente y a la familia. Les puedo ir presentando uno de los modelos. Es uno que hemos implementado en el sur de Londres, en Croydon. Quizás conozcan esa zona. Pero se puede personalizar a las necesidades de una zona geográfica y dependiendo también de las organizaciones que existan. En la parte inferior tenemos huddles. Son prácticas de medicina general que identifican a personas a través de estratificación de riesgo y les asignarán a riesgo alto, medio y bajo. Para casos muy complejos, con personas con más de una enfermedad crónica, se les puede derivar a el equipo que vemos a la izquierda, en gris. Hay 6 que están en cada barrio en Croydon. Y a partir de ahí, bueno, se puede recurrir a salud mental, a coordinadores que están también en ese sector, trabajadores sociales, enfermeras, para ese caso en concreto. Y de hecho se encargan de casos complejos, los gestionan para que esa persona tenga una asistencia integral. En este caso, el médico de asistencia primaria es el encargado de ese expediente. Hay 3 equipos que dan apoyo de coordinación, de screening y de control. Si se acepta, en ese equipo multidisciplinar cuenta con el apoyo para gestionar el caso. Y si son casos no complejos, entonces estos huddles los pueden identificar y los pueden mandar directamente a equipos más amplios y a servicios. Y esto muestra realmente que todo el barrio está relacionado. De modo que estos equipos multidisciplinares tienen que entender realmente qué hay disponible en la comunidad. Y estos subgrupos son accesos, las personas pueden asistir, recibir información y también necesitan estar bien conectados con los servicios de agudos de la zona, porque es lo que la base es el trabajo en equipo. Los líderes también que hacen los modelos y que permiten el trabajo de los equipos. Y dando apoyo, en este caso en concreto, hay un software que es Patient Care. Es una solución para la gestión de casos con información, con datos de distintos servicios, como por ejemplo asistencia primaria, comunitaria, agudos, social. Y este equipo multidisciplinar puede gestionar el caso de esa persona, compartir información y asignar las distintas tareas. Esta solución puede ser distinta dependiendo de lo que decidan encargar en la localidad en la que se encuentren. De modo que no es un mandato nacional, pero sí que nacionalmente tenemos un registro compartido donde este equipo puede buscar información básica del historial de un paciente. Entonces, el resultado que se ha conseguido con este equipo integrado es que se han reducido los ingresos y las personas con un riesgo mayor llevan una mayor gestión y lo bueno también es que se puede personalizar en función de la población. Lo que vemos aquí, en este caso, por ejemplo, había muchas personas mayores, pero como digo, este esquema se puede personalizar para integrar a otros profesionales, adecuándose, como digo, a la población específica. En cuanto a cómo cuantificamos el impacto,
A nivel nacional, en el sistema nacional NHS, tenemos un marco de resultados. Nos permite ver el rendimiento del sistema a nivel nacional. También tenemos los resultados de asistencia social para adultos con las cuestiones que más interesan a las personas. En los 2 últimos años, los servicios digitales de la NHS han podido gestionar ambos marcos de trabajo. De hecho, son los encargados de estos resultados, pero lo importante, y es algo que hemos visto en los distintos barrios, para reflejar las necesidades locales de la zona, es que esos lugares tienen que compartir los marcos de trabajo y los resultados reflejando las necesidades de la población. Cuando hay distintos partners, todos tienen que entender las necesidades específicas de la población, viendo datos, comunicando, participando en definitiva con las comunidades. Y a partir de ahí tienen que compartir los resultados, es decir, qué resultados queremos para una población en concreto. Aquí a la derecha pueden ver que es amplio, más allá de los planos nacionales. Personas también con problemas mentales, los recursos que se asignan a la prevención. Como digo, es muy personalizado para las necesidades locales y también se tiene en cuenta la rendición de cuentas, valga la redundancia. También queremos cuantificar la madurez de los sistemas. Hemos encargado un estudio para entender cómo se integra todo esto en el Instituto Nacional. La integración es muy compleja, puede ser muy distinta, de modo que la integración para una vía puede ser muy diferente a la de los servicios de salud mental o de agudos, o también de un sistema integrado. De modo que queríamos medir, como digo, la madurez de los sistemas que ayudan en la integración sobre el terreno. Y lo vamos a hacer de distintas maneras. Una es con métricas de integración. Estamos iniciando ahora el desarrollo, pero lo importante en este caso es que basándonos en lo que hemos visto con los presupuestos, la integración financiera, queremos ver en qué medida podíamos ir más allá para hacerlo a nivel local. También la integración local, si van más allá de los requisitos mínimos establecidos en esa junta y en esa alianza integrada que les he mostrado. Otra cosa que vemos es la integración de los sistemas de datos, si van más allá de los equipos por barrios y generan datos generalistas más amplios. También la integración cultural, el liderazgo en ese caso es muy importante. Todos deben poder, en todos los niveles, no solo a nivel de director ejecutivo, sino también a nivel de responsable de servicio y de todas las personas que trabajan con los clientes. Y también compartir te da esa sensación de empoderamiento y de autoría. Bien, 10 años de evolución que nos han permitido tener un marco jurídico y práctico flexible que permite una integración para colmar las necesidades de la población, no solo con un enfoque de arriba a abajo, sino de abajo a arriba también. La clave es personalizarlo, hacerlo a medida para las distintas necesidades. Los lugares con un sistema integrado, esos places son importantes. Ahí es donde los servicios se aunan. Algunas juntas de integración responsables de esos fondos están delegando mucha toma de decisiones a los places y eso les está dando mucho poder. Los sistemas también reciben feedback, comentarios de los líderes y han sido importantes para el desarrollo de políticas y empiezan a evolucionar. Hay factores de éxito fundamentales, como esos líderes potentes con un sentimiento de propósito, tener también unos places potentes y entender las necesidades locales. ¿Y qué va a ocurrir a continuación? ¿Cuáles son los próximos pasos de estos sistemas integrados? Pues
Tenemos ahora las evidencias de lo que necesitamos para mejorar esa sección 75, para ver si podemos hacer algo en las guías legislativas que faciliten que las personas puedan utilizar esa flexibilidad a nivel local. Estamos desarrollando una estrategia de enfermedades mayores, como por ejemplo cáncer, enfermedad cardiovascular, problemas musculoesqueléticos, salud mental, enfermedades respiratorias crónicas. También queremos una prevención mejor y ver también cómo podemos crear una estrategia que apoye a los sistemas para implementar servicios y vías que puedan generar una mejor asistencia y prevenir la escalada de esas enfermedades. Queremos también diseminar el conocimiento y las mejores prácticas con información de la madurez de los sistemas y ayudando en la relación con esos sistemas. Ahora tenemos ya 42, quizás como Finlandia los podremos reducir todavía más. Tenemos también prioridades. El Gobierno ha creado planes de recuperación. Estamos en el periodo todavía de recuperación del COVID. Queremos mejorar el acceso a la asistencia primera, reducir las listas de espera y mejorar la asistencia de urgencia y emergencia. Y queremos que estos equipos integrados se implementen en todos los sistemas. Y el reto final y una reflexión con la que quiero dejarles es que somos líderes del sistema. Yo hoy estoy aquí como líder del sistema inglés y tenemos que difundir nuestro entusiasmo por la integración de un modelo que funciona muy bien con los partners, independientemente de las barreras y los obstáculos. Espero que hayan podido entender un poquito mejor los sistemas integrados en Inglaterra. Quizás les haya dado alguna buena idea. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sam, por esta brillante y clara exposición. Es muy clara y ya nos guardamos para las preguntas de después, para no iniciarlas ahora, un poco qué está pasando con esta sección 75, ¿no? Si se puede, o sea, esta flexibilización, ¿no?, que quieren hacer ustedes con esta sección 75 para tener los fondos compartidos, ¿no? Lo dejamos para después. El siguiente ponente, ya el último ponente, es Tom de Bock. Nos venía también muy de gusto contactar también con Flandes. Flandes está haciendo un proceso también de creación de una agencia de atención integrada. Es una agencia de atención integrada donde se ha reforzado mucho o muchísimo el rol de la atención primaria. En este rol de la atención primaria también se incorpora todo lo que es los servicios sociales y diferentes tipos de agentes. Y un poco presentar a Tom. Tom tiene una larga experiencia en políticas públicas y en desarrollo de programas en el Departamento de Salud. Desde el 1 de junio me parece que han incorporado también la sección de Asuntos Sociales o de Bienestar. Es un departamento que tiene unos 50 empleados y gestiona un presupuesto de 800 millones de euros aproximadamente. Y hay tres cosas que quería destacar. Una es el lema, ¿no?, que puso en su currículum, que era de intentar, ¿no?, que la atención integrada esté en todos los sectores y un poco que sea como algo totalmente líquido, ¿no?, que esté en todas las estrategias. El lema de que se haga lo que se predica, o sea, que se lleve a la práctica lo que se dice, ¿no? Y después también han hecho un esfuerzo. Yo cuando vi la presentación me costaba ver, pero supongo que lo explicará ahora, de todo lo que son las bases de datos compartidas y toda la información que están confeccionando y dando a los servicios de salud. Muchas gracias. Thank you. I hope. Gracias. Espero que solo hayas dicho cosas buenas porque no entiendo el español y no llevaba el auricular. En cualquier caso, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. La traducción va un poquito después, ya me doy cuenta. Gracias por invitarme a explicar el enfoque a Flandes. Yo soy belga, soy ciudadano belga, pero hablo por la parte flamenca del país. Hay que dejarlo claro y es importante porque es difícil en Bélgica cómo estamos organizados. Tengo poco tiempo, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Pero también quiero mostrar algunas herramientas concretas que tenemos para dar apoyo en esta transición. Empezaré con una revisión histórica breve de la asistencia primera a la asistencia integrada. La asistencia primaria es importante porque es el punto de partida de todo lo que hemos hecho en Flandes.
Aquí vemos algunas tendencias, algunos ejemplos de la sociedad que requerían un cambio de paradigma. Parte de esta evolución la conocen, son evidentes, pero como todos sabemos, no son fáciles de lograr. En esta presentación intentaré mostrar cómo hemos intentado materializar algunas de estas tendencias con nuestras partes a la hora de ejecutar estos servicios. In Flanders, Bien, en Flandes, como ya hemos dicho, desde hace bastante tiempo nos hemos centrado en el papel que desempeña la atención primaria. En como otras regiones de Flandes, pues sobre todo la atención primaria cobra relevancia. En 2010 ya se celebró la primera conferencia sobre atención primaria y a partir de ahí se realizaron diferentes procesos consulta con todas las partes interesadas para poder, bueno, pues darle más relevancia a la atención primaria y también a considerar su relevancia. Luego, en el 2013, se realizó un simposio de atención primaria y luego, bueno, pues van viendo cronológicamente los diferentes pasos y todo lo que ha ido ocurriendo. En el 2014 se realizó y entró en vigor la primera reforma a nivel nacional. La sexta reforma, perdón, y en el 2020 pues llegó la crisis por la COVID-19, que también, bueno, pues nos obligó a contar con una campaña de vacunación que realmente debo decir que tuvo muchísimo éxito. Así que, bueno, pues diferentes puntos importantes. En el 2010, el 2014 se aceleró debido a esta reforma nacional. Y luego, en el 2020, pues llegó, bueno, pues el inicio de una nueva reforma y ahora estamos ya en el 2023. Esa reforma a nivel nacional del 2014, pues vino de la mano de diferentes cambios sumamente importantes. No voy a entrar en detalle, pero nuestro país, bueno, pues es una especie de reloj con las agujas que van a pasos veloces, ¿no? Es una especie de chiste que quizás no funcione en inglés, dice el ponente. Aquí tenemos el programa de transición que se basa en 3 pilares o 3 ejes. El cambio en la forma en que se brinda esa atención, las nuevas estructuras para apoyar ese cambios introducidos y también nos centramos en cómo facilitar los cambios deseados. Esos serían los 3 pilares, los 3 ejes de este nuevo programa. En esta charla yo me voy a centrar sobre todo en estos 2 ejes primeros. En primer lugar, la forma en que brindamos esos cuidados. Hay 2 conceptos que tener en cuenta. Primero, la coordinación y luego la gestión. Comencemos con la coordinación de los cuidados. Bueno, pues la coordinación es parte de todo el proceso de cuidados, donde se han dado una serie de pasos como formular los objetivos, configurar el equipo que va a brindar esos cuidados, etcétera, etcétera. Y todo ello dentro de un paraguas de coordinación. Tenemos a un coordinador, obviamente, que sería el responsable de esos cuidados. En algunas situaciones, pues los cuidados no son inmediatos y en otros sí. Este coordinador tiene que estar desde el principio del proceso y el proceso a veces pues están tanto limitados a los diferentes niveles. Esta persona bueno, pues se encarga de responsabilizarse de coordinar las diferentes fases. En la segunda categoría, cuando el proceso es muy complejo desde el principio, la coordinación cobra incluso más relevancia. Siempre comenzamos con la decisión de que esta coordinación tiene que estar presente en cualquier programa y asignar a este coordinador responsable. En segundo lugar, la gestión de los casos, que se ve como algo que sucede en una situación excepcional y tiene 2 enfoques o abordajes. Primero, cuando este proceso es absolutamente necesario o deseable según la situación del caso. Y luego, por otra parte, tendremos también el equipo de coordinación que tiene que estar pues, bien coordinado, obviamente, con la del gestor de casos. not find a remedy for this. Both concepts are still very
Los dos conceptos, la de la gestión y la condición, están, bueno, pues en un estado ahora embrionario, pero vamos a desarrollarlos en completo en los próximos meses. Bien, hablemos un poquito, si les parece, sobre el segundo pilar, el de las estructuras. Antes del 2014, de esa reforma nacional, teníamos muchísimas estructuras, lo que daba lugar a una falta de gobernanza, etcétera, etcétera, de coordinación. Así que al final, ¿qué hicimos? Dividir las zonas, dependiendo de la atención, en 60 zonas de atención primaria en el 2019, con sus diferentes estructuras, cada una de ellas. Habitantes, pues tendríamos 75.000 a 125.000. La estructura gubernamental es muy sencilla. Bueno, pues tenemos unos comités de atención primaria que le llamamos, donde se incluyen, bueno, pues los cuidadores, las diferentes estructuras gubernamentales, etcétera, etcétera. En el futuro queremos un nivel adicional para temas que necesitan un punto de vista abordaje un poquito más amplio. Serían la que llamaríamos las zonas regionales de atención sanitaria. Como ya he dicho antes, pues estos comités de atención primaria son los responsables de esa gobernanza desde el 2020. Hay una representatividad equitativa de los 4 clústeres, o de los grupos, que serían las autoridades locales, como ya he dicho antes, sanidad, bienestar y representantes del pueblo, de las personas, ONGs, etcétera, etcétera. Estos comités de atención primaria tienen las siguientes tareas: alinear la organización y brindar una atención de alta calidad y apoyo a las necesidades de la población, secundar también la política local a nivel social, apoyar a los diferentes profesionales y apoyar también a los profesionales de atención primaria. Y por último, pues también constituimos el Instituto Flamenco para la Atención Primaria, y las principales tareas serían actuar como centro de experiencia y conocimiento, el primer punto de contacto para esos comités de atención de las zonas de atención primaria, y fomentar el diálogo con todos los grupos de interés. ¿Cómo facilitamos el cambio? Pues como gobierno tienes que facilitar o brindar también o hacer posible la financiación que sea necesaria, pero también los datos. Vamos a ver un poquito ese tercer eje, el de los datos. No tengo datos científicos, sino que voy a compartir con ustedes simplemente ejemplos claros. Y voy a comenzar con unas palabras de mi colega Unra, que hoy no está aquí, que nos dijo, y cito: los datos no es el nuevo crudo, ni mucho menos. El crudo no se puede crear, pero los datos sí. El valor de los datos depende mucho de su calidad y no tanto de su cantidad, y de su uso, de cómo lo utilicemos. Hay que aprovecharnos de esos datos de forma eficaz. Además, el impacto del crudo en el medio ambiente y en la sociedad ha sido siempre negativo, como todos sabemos. Sin embargo, el impacto de los datos puede ser tanto positivo como negativo. Pero, sin embargo, los datos los necesitamos para cualquier política regida por los datos. Bueno, volvemos a la reforma del 2014, muy importante. La mayor parte de las instalaciones pues pasaron a nuestra jurisdicción. Casi todo lo que se hacía en esas instituciones se hacía sobre papel, negro sobre blanco. Incluso las aseguradoras, es decir, todo en papel. Entonces, los papeles, pues entrarían luego en un sistema digital por la aseguradora, y luego se nos enviaría a nosotros todos esos datos y se traduciría en los datos interpretables. Eso era en el 2014, y también lo que teníamos durante la crisis de la COVID-19. Más de 400 millones de euros que gestionaba todo este papeleo. Para nosotros era imposible contar con datos precisos en este sistema de gestión de la edad de piedra, si quieren. Y pues el contar con datos era algo que había que esperar a veces durante meses y meses hasta obtenerlos. Y además necesitábamos utilizar diferentes canales de comunicación para llegar a obtener esos datos. Así que el desarrollo de la política basado en este sistema de la edad de piedra era realmente complejo y no podía aprovecharse al máximo la disponibilidad de estos datos. Bien, ¿qué hicimos entonces? Pues para el 2024
todos los sectores estarán ya digitalizados. 256 organizaciones en total estarán ya digitalizadas para el 2024. Ello significa que habrá una mayor precisión de datos y una información suministrada mucho más precisa, y también podremos gestionar la facturación. Pero esto no es suficiente. Tenemos que trabajar con una única plataforma. La plataforma la hemos llamado VSB, que sería nuestro sistema de seguridad social, con un único número y a través de un único sistema de información o de provisión de datos, de información. Todo ello nos permitirá, bueno, pues hacer un seguimiento no solamente de los pacientes, sino también de las instalaciones, hospitales, etcétera, etcétera. Al final contaremos con un instrumento muy poderoso del Gobierno para hacer seguimiento de contratación, presupuestos, gastos, asignación, etcétera, etcétera. Bien, el plan pues sería entonces contar con una serie de factores que aceleren todos estos procesos. Como todos saben, pues con la COVID-19 las cosas han cambiado muchísimo. Por eso necesitamos contar con unos datos precisos y a los que podamos acceder de forma rápida. Con la COVID-19 nos dimos cuenta de que había datos que se nos escapaban y que necesitamos construir muchos sistemas de cero, porque los sistemas antiguos ya no nos valían. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Bueno, pues implantamos un programa de vacunación para todas las personas, y con esta campaña de vacunación nos hemos colocado en uno de los primeros a nivel europeo en cuestión de programas de vacunación. Con la COVID-19 incluso recibimos premios, como por ejemplo el del proyecto del año del 2022. Voy a mostrarles algunos ejemplos de nuestro sistema de información sobre esa campaña de vacunación. Aquí vemos el dashboard de pediátrico, que sería bueno, pues todos los accesos de pacientes de pediatría. Aquí vemos los niños desglosados por edad, el número de invitaciones a consulta que se mandaron, los rechazos, el número de vacunaciones por ciudad, por zonas de atención primaria, etcétera, etcétera. Todo ello a golpe de ojo. El segundo ejemplo de estos dashboard, de estos paneles de datos, sería lo que pasó en los colegios, en los centros educativos. Aquí vemos de nuevo, bueno, pues el número de vacunaciones en los colegios. Además, todo esto se publicó en nuestra página web para acceso de todos los ciudadanos, y esas serían las cifras distribuidas ahora por edad de vacunación. También los datos por municipio. Aquí vemos una captura de nuestro municipio, y los ciudadanos también podían hacer un seguimiento en el día a día de cómo iba avanzando la campaña de vacunación. Y si se comparten todos estos datos de cobertura, pues realmente es algo fantástico para los ciudadanos. El grado de detalle es fantástico. Como se habrá dado cuenta, pues el sistema de información es muy, muy útil, y todas las diferentes entidades se benefician del mismo, incluso los ciudadanos. Todos ellos, bueno, pues pueden manejar y utilizar los datos. Pero además nos dimos cuenta de que este tipo de programas de vacunación para toda la ciudadanía, pues abre puertas a otros programas. Y teniendo en cuenta las emergencias de la COVID, podemos realmente dar respuesta con muchísima rapidez. Y bueno, pues desde entonces que se publicaron estos datos, luego algunos de ellos ya se han quitado de la página web debido a todo el debate que ha surgido a nivel de la Unión Europea sobre la protección de datos. Vamos a echar ahora un vistazo a otro ejemplo.
Recuerden que el sistema de seguridad social de Flandes o flamenco sería un único número, un único sistema. Aquí tendríamos en este panel de datos pues el número de pacientes, el número de hospitales. El ponente se disculpa porque está la diapositiva, porque la diapositiva, perdón, no está en inglés. Pero bueno, pues podemos ver el detalle de los datos. Lo que yo planifico es también poder colgar todos estos datos en la página web para acceso de toda la ciudadanía. También tenemos detalles sobre los datos sobre el destino de ese paciente una vez que le ha sido dado el alta o una vez después de la consulta, a qué hospital va, cuándo se le ingresa, etcétera, etcétera. Y también nos gustan mucho los números en cuanto a lo que gastamos. Estos serían, bueno, pues los datos referentes a los gastos o las inversiones por mes, etcétera, etcétera. Aquí vemos los diferentes hospitales reflejados en la diapositiva. Es decir, que hemos cambiado la forma en que brindamos los cuidados. Ahora contamos con otras estructuras y ahora tenemos datos para hacer un seguimiento cercano. Necesitamos ofrecer todo esto porque el paciente cada vez quiere unos cuidados más centrados en los objetivos. Sabe lo que quiere y lo que no quiere. Contamos para ello con una plataforma de colaboración que se llama Alivia. Alivia es una herramienta digital para apoyar esa planificación centrada en los cuidados. Todavía no hemos lanzado esta plataforma, comenzamos a diseñarla en enero del 2023. Es sumamente innovadora esta plataforma. Es una única plataforma digital centrada en los ciudadanos. La aplicación ya está lista. En breve empezaremos a realizar las primeras pruebas, ensayos con los pacientes, expertos, profesionales del ámbito sanitario, etcétera, etcétera. Lo que pretendíamos era crear una herramienta transparente y que nos diera la posibilidad de tener una comunicación fluida. Es sumamente innovadora. Como decía, para enero del 2024 vamos a comenzar ya con las primeras pruebas. Es importante recalcar que va a estar interconectado con el sistema de seguridad social. Se trata de un bloque o una plataforma centrada en los objetivos para ofrecer esa atención centrada en los objetivos y satisfacer las necesidades de los pacientes. Aquí vemos algunas capturas de pantalla de los demos para que vean un poquito el aspecto que tendría. Se podrá tener acceso a Alivia a través de nuestros dispositivos móviles, tabletas, etcétera, etcétera. Para enero vamos a comenzar, como decía, los primeros proyectos pilotos con pacientes reales en cuidados paliativos y creo que Alivia va a permitir esos cuidados integrados desde el paciente, desde el punto de vista del paciente. El paciente será el que maneje el volante de este automóvil llamado Alivia. Y bueno, pues con esta herramienta creemos que nuestro sistema va a ser incluso pues más potente si cabe. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tom. Abriremos en breve las preguntas. Yo quería, agradezco a los ponentes porque habíamos trabajado anteriormente un poco el que sus presentaciones un poco nos pudiesen hablar de los cómo. Yo les quería preguntar por algún cómo del cómo, respecto a 2 o 3 temas y después ya abriríamos el panel. Uno es, en el caso de Finlandia, nos parece una reforma muy bien diseñada, es una reforma estructural muy potente y en un momento determinado hay un cambio de gobierno. O sea, ¿cómo ustedes en el cambio de gobierno se puede proteger esta agenda y se puede intentar, ¿no?, pues tener
la agenda que se había diseñado, planificado y que ahora se tiene que implementar. En el caso de Inglaterra, nos venía también muy de gusto un poco que nos pudiesen hablar. Nosotros a veces discutimos en el equipo, ¿no?, si el órgano de gobernanza tiene que estar más arriba o más abajo, tiene que estar más en la región, tiene que estar más en el county, en la comarca. Por lo tanto, alguna reflexión sobre lo que es, si tiene que estar más arriba o más abajo, si se pone más arriba, ¿por qué se hace un nivel más abajo? Me gustaría que... Y también que nos hablase un poco por qué la sección 75 en los fondos compartidos tienen la sensación de que no ha acabado de funcionar. ¿Qué van a hacer ustedes para intentar que sea una herramienta altamente utilizada para utilizar estos fondos compartidos? Y después también quería una pregunta a Tom, y yo diría que a Tom y a todos los demás, respecto a lo que son los sistemas de información compartido. Nosotros es uno de los temas que nos está ocupando más agenda. Estamos avanzando mucho a nivel funcional, de diseño funcional de lo que queremos hacer. Vemos que cuesta mucho cuando entras en el tema jurídico. Hemos visto alguna transparencia en el caso de Finlandia, ¿no?, que me parece que ya o muy pronto en Canta se va a poder ver la información social y, por lo tanto, me gustaría que un poco profundizasen en este tema. Y después, si ustedes ya en sus países, cuando hay una persona que tiene necesidades de atención sanitaria y social, ya se dispone de un plan único. Nosotros aquí, depende de los proveedores o de los ámbitos que intervienen, una persona en situación de complejidad puede tener 2, 3, 4, 5 planes. ¿Ustedes en sus países han conseguido ya, para las personas en situación de complejidad, que haya un plan único de verdad y en una única plataforma? Por lo tanto, me gustaría, si acaso, por orden, ¿no?, Finlandia, Inglaterra y Flandes, ¿no?, que nos contestasen a esta pregunta. Después ya abriríamos el turno de preguntas. Gracias. Okay, thank you for the question. Muchísimas gracias por las preguntas. En cuanto a los cambios de gobierno en Finlandia, intentamos ya durante unos 20 años que llegase esta reforma. Todos los partidos políticos lo han intentado durante 20 años. Y esto ha ayudado porque todo el mundo sabe lo difícil que es el implementar una reforma. Y cuando alguien lo logra, entonces la oposición entiende que fue muy complejo, que lo ha intentado hacer antes y que no ha podido y que ahora lo hace este otro partido. Así que no hay oposición, no hay desafío, nadie dice esta fue tu reforma y no la mía. No, porque todo el mundo lleva 20 años intentando hacerlo. Cuando llegó esa reforma, los partidos políticos estaban a nivel nacional, a nivel de condado y a nivel municipal implicados, porque las elecciones son a diferentes momentos durante el periodo de 4 años de mandato. Es decir, que el gobierno quizás pues va a tener un cambio en un momento determinado y a nivel local pues es la oposición la que tiene un cambio en otro momento determinado. Nadie dice que esta es mi reforma y no la tuya. Las cosas ocurren en diferentes intervalos de tiempos. Si, por ejemplo, hay un gobierno de coalición, pues obviamente todo el mundo se compromete también con la reforma. Como ya he mencionado, yo participé en las negociaciones gubernamentales en la primavera pasada. Y bueno, sí que es verdad que nosotros todos estamos intentando remar hacia el mismo rumbo porque somos todos parte de ello. Yo creo que los cambios gubernamentales no representan un desafío en nuestro país. En cuanto al sistema de información compartida, la otra pregunta, nosotros estamos muy lejos de llegar ahí. Y siento decirlo, pero yo creo que somos el país que más lejos está de lograr esto. Pero seguimos avanzando en la integración y creemos que los datos de ese sistema compartido tienen que estar primero en el sistema nacional durante 5 años, pero no hemos podido implementar este proyecto porque ha supuesto un desafío enorme, un reto. Y con ello nos tenemos que asegurar que en el futuro tengamos solamente un plan, independientemente de si estamos manejando datos o subdatos. En este momento tenemos un único plan, pero o bien lo crea el proveedor del servicio social o el proveedor del servicio sanitario. Es decir, que es un poco lioso porque hay independencia de los sistemas.
Y una razón es porque la forma en que Finlandia ha interpretado, bueno, todo ese tema de los derechos en cuanto a protección de datos, etcétera, etcétera, es que no se pueden compartir datos de una forma muy ligera. Pero en los años venideros vamos a continuar hablando con Bruselas para ver cómo podemos interpretar de alguna otra forma o implementar todo ese tema de la protección de datos para que se nos permita integrar bajo un mismo paraguas todos los servicios sociales y sanitarios. Thank you. So in terms of what should be... En cuanto a lo que debería ser responsabilidad del gobierno, es decir, si tenemos un enfoque más de arriba abajo, de abajo arriba, los diferentes niveles, nosotros creemos que hemos logrado un equilibrio. Es decir, hemos logrado unos sistemas de arquitectura muy exquisitos, muy precisos, que bueno, permite implicar a diferentes socios y partners, ¿no? Esa es una de las prioridades nacionales que nosotros teníamos. Estamos intentando reducir la lista de espera también, etcétera, etcétera. Lo que sí que observamos es que con estos 42 sistemas, bueno, pues hemos observado diferentes niveles de madurez. Es decir, algunos de estos sistemas pues todavía no tienen muy bien definido qué toma de decisión hay que aplicar en este u otro caso, y otros todavía tienen las cosas pues bastante dudosas. Vemos que a veces, bueno, pues las decisiones se tienen que tomar en el hospital o las decisiones se tienen que tomar a nivel de consejo, región, que dirían ustedes aquí, o municipio. Pero necesitamos secundar a los sistemas, apoyar a los sistemas para encontrar un mayor equilibrio. En cuanto a la sección de 65, la ley sobre el tema presupuestario, yo creo que la ley del 2006 fue la que se refería a esta. Y hay muchos ejemplos que ya he mencionado anteriormente durante mi presentación. Y lo que queremos es divulgar todo este aprendizaje y, bueno, pues conferirles un poquito de confianza para que lo utilicen. Debido a la situación financiera actual, hay, bueno, pues un poquito de nerviosismo, ¿no?, en el ambiente, ¿no?, sobre esta ley 65. Así que queremos revisar esta ley y queremos que el sistema nos diga lo que haría las cosas más fácil. Es decir, queremos que nuestra política se base en la realidad y queremos que el sistema nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos que muy prontito, bueno, pues podamos redactar una política que secunde un sistema más fiable en términos de gestión de presupuestos. En cuanto al sistema único, algunos sistemas sí que cuentan para algunos cohortes de personas una única evaluación. Eso depende un poquito de ellos. El tipo de, bueno, pues colectivos para el que aplican ese sistema único, etcétera, etcétera. Esperamos que en el futuro se lo pueda reemplazar o bueno, modificar las cosas y podamos desplegar ese sistema único en todo el Reino Unido. Sí, Bélgica, como decía, es un país complicado. Tenemos un sistema federal, un gobierno federal, seguridad social, y después tenemos las distintas regiones, la parte flamenca, la parte francófona, luego tenemos Bruselas en medio y está la parte de habla alemana. Entonces, cada reforma estatal, las regiones van ganando responsabilidad en lo que hacen. En Flandes hemos optado, y lo he dicho varias veces, la asistencia primaria. Ese es el foco, es donde ponemos el foco, es donde todo empieza en Flandes. No tanto es así en las otras regiones. En Bruselas, por ejemplo, la asistencia especializada y muchos hospitalizados. En Valonia tienen otra situación geográfica. Es otro país, por así decir. Es un sistema muy liberal, el belga. Es abierto, es muy sencillo. Hay un servicio libre, se puede hacer lo que se quiera. Y de hecho, desde la política flamenca se ve de otra manera, se ve como está más controlado, nos centramos más en los datos. En Bélgica
estamos acelerando mucho en esto. Espero que Bélgica a nivel federal siga, aunque bueno, es una manera política, habrá más competencias para las regiones. Para nosotros, y la verdad es que tengo muchos celos por el sistema EPD, no tenemos algo así. Nosotros tenemos paquetes diferentes, pero para el gobierno flamenco no lo vemos como nuestra tarea, la de elaborar ese sistema EPD. Hay una diferencia muy grande con Alivia. Alivia no es un archivo. Alivia es una herramienta de comunicación, es una herramienta colaborativa entre los cuidadores y los pacientes, de modo que no invertimos en esos sistemas. Las reglas y las leyes para nosotros, bueno, son muy complejos. También el GPDR, la privacidad. Y durante el COVID, quizás porque los políticos también estaban confinados y la administración se tuvo que encargar de hacer el trabajo y algunos expertos, los políticos no se veían tanto. En ese momento fue más fácil y se vio. El objetivo era el mismo, el objetivo era salir de la pandemia. Pero después de la pandemia es una lástima ver el debate político de privacidad y protección de datos y el silencio al respecto. Yo creo que necesitamos un debate al respecto. Ahora Bélgica tiene la presidencia europea, estamos intentando introducir este tema en la agenda. Necesitamos un debate sobre datos, privacidad, compartir datos con los ciudadanos. Los ciudadanos quieren o están dispuestos a compartir datos con Google y con otras aplicaciones más que con el gobierno. Sorprende ver que en Finlandia la gente confía en el gobierno, les da los datos. Ahora mismo no es así en Bélgica ni en Flandes. Necesitamos dialogar con los ciudadanos de estos temas. Es muy importante. Y por último, cuando se dan competencias y responsabilidades a nivel local, también hay que darlas a los cuidadores para que puedan también. Uno no puede decir como gobierno la legislación de la A a la Z es esta, es vuestra responsabilidad, sin darles nada para poder solucionar los problemas. Bueno, pues abrimos un poco el debate. Yo creo que había alguna pregunta. John me parece que quería hacer alguna pregunta. Sí, bien. Bien, buenos días. En primer lugar, felicitarles a todos por su presentación. Realmente ha sido magnífica. He visto que todos ustedes hablan de la participación de las personas en los modelos, pero a mí me gustaría saber en qué grado es esa participación, si realmente es una participación activa en la toma, en el diseño de las estrategias y realmente hacemos y diseñamos las estrategias con las personas, no para las personas. Por ejemplo, en Finlandia ha habido mucha preparación para esta reforma. Han sido 20 años de trabajo y, sobre todo, en los últimos 4 años en los que se decidió la reforma, realmente la idea ha sido democrática, tener las comunidades locales dentro del diseño y, de hecho, hemos dado muchas herramientas para esos condados que se crearon para ver cómo los ciudadanos podían participar en el diseño del sistema. No hemos dicho que la participación tenía que ser de una manera o de otra, sino que les hemos proporcionado las herramientas y hay legislación que obliga a los condados a escuchar las opiniones y las ideas de grupos de población específicos, tomar nota de sus necesidades especiales, de modo que hay cierto nivel de información, de guía
que se da con sistemas digitales y también con sistemas físicos, y la idea de también recoger comentarios de los servicios que se suministran. Creo que nuestro nivel de participación es bastante bien. Por supuesto, se puede mejorar, pero requiere activar también a los ciudadanos, porque es lo que decía, muchas veces no sienten que tengan que participar cuando nosotros realmente pensamos que sí, que así es la única manera en la que tenemos un mejor resultado con la participación de los ciudadanos, y vamos en esa línea. To be honest, Sí, francamente es algo que nos cuesta. En la Junta empezamos con participación de pacientes, también de cuidadores. Es difícil. Ahora lo estamos volviendo a intentar con Alivia. Es un producto muy concreto. Lo estamos conformando con los pacientes y con los cuidadores. Es la primera vez que lo hacemos. Para nosotros es un experimento, pero para las políticas y el impacto en los pacientes y los trabajadores y los ciudadanos, creo que en Flandes estamos en una situación embrionaria, por ser prudente. Sí, es muy importante cuando se diseñan servicios tener la voz de todas las partes en un sistema integrado. Esta es obligación de participar con todas las partes cuando se planifican y se diseñan servicios. Pero cada autoridad local en un sistema integrado tiene una organización que se llama Health Watch, y esa organización se encarga de garantizar que hay participación ciudadana, que haya miembros de esa colaboración y que esté cerca, que sea todo integrado. Pero a nivel local, a nivel de place, como yo decía, las autoridades locales, cuando diseñan servicios sociales y sanitarios con los partners, deben tener evidencias de que se ha implicado a los ciudadanos en el diseño de esos programas. Y, por supuesto, siempre se pueden mejorar, siempre intentamos mejorar. Y a nivel nacional, cuando desarrollamos políticas en los gobiernos, siempre intentamos tener la voz de los ciudadanos, representantes de distintas organizaciones caritativas y demás. Sí, José María. Sí. Sí, bueno, me sumo a la felicitación a los tres ponentes, muy interesantes las exposiciones. Una reflexión a partir de lo que he escuchado más para todos nosotros, que es, en primer lugar, la importancia del nivel local en todas las políticas, punto número uno, y después un poco más en otro tono más distendido, muy interesante la explicación de Finlandia en cuanto a la actitud de los partidos políticos cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición. Yo esto lo viví en una época en la que era bastante así. Se pasaba del gobierno a la oposición y las cosas seguían funcionando bastante bien. No estoy seguro que ahora sea igual. Y en cambio sí que pienso que entre el nivel nacional y los niveles locales o intermedios es más fácil entenderse aunque los partidos políticos sean distintos. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Reflexión para nosotros. Pregunta. Por lo menos en el caso de Finlandia y de UK, me ha quedado claro que los presupuestos, no sé en Flandes, de salud y social están en un paquete único, unificados. Me gustaría saber, quizás se ha dicho, desde cuándo y qué dificultades someramente presentó llegar a este punto, que me parece muy importante, ¿no? ¿Y qué opinan sobre la posibilidad de integrar realmente sin integración presupuestaria? Y en segundo lugar, en cuanto a la gobernanza, en el caso de Inglaterra, quizá lo has dicho, disculpa, pero no me ha quedado claro. Concretamente, en cada ICS, el órgano de gobierno en cada uno de ellos, ¿por quién está formado exactamente?
Es una segunda pregunta. Y una tercera es respecto a las inversiones. Cuando habláis de presupuesto de funcionamiento, de explotación o también de inversiones. Más allá del funcionamiento, la decisión sobre las inversiones anuales se toma en el mismo nivel y está en el mismo presupuesto, o son decisiones y niveles presupuestarios distintos. Right, so thank you. A ver, muchísimas gracias por las preguntas. A partir del 1 de enero, que es cuando empezamos a tener un presupuesto fusionado, es algo nuevo y estamos aprendiendo ahora con la experiencia de este año. El mayor problema del primer año diría que es los malos, que se quedaban con toda la pasta, siguen queriendo quedarse con todo el dinero. Los universitarios, los hospitales universitarios aumentan el presupuesto, el dinero les llega a ellos. Y hemos tenido crisis en ese sentido, también con las comunidades locales, que tendrían que estar monitorizando la tesorería de asistencia y que nos dicen que tenemos que ser más estrictos con la guía y que no pueden hacer los mismos lo que hacen siempre. Tienen líderes muy talentosos, tienen matemáticos en ese órgano de tesorería y tienen argumentos siempre para decir que necesitamos la mejor tecnología para tener mejores diagnósticos y que hace falta dinero, pero hay que empezar a priorizar y hay que empezar a utilizar los datos que tenemos para ver dónde se puede gastar mejor el dinero, y nos da la sensación que el gobierno considera que es en las comunidades locales, en asistencia primaria, porque eso va a prevenir que tengamos que gastarnos el dinero en otras cosas. Pero bueno, el problema es que se creen que pueden seguir trabajando como antes y la cosa ha cambiado. Y sí, los presupuestos incluyen las inversiones. Son los mismos los que toman la decisión y la situación es la misma. En el hospital de mi distrito, por ejemplo, incluso para el año que viene, creo que van a utilizar 150 millones para construir más hospitales, nuevos sistemas digitales, y no han hablado con el resto de regiones locales, ni de Helsinki o de Osima, que no es una área sola, sino que está hablando de la misma proporción geográfica. Ellos no pueden decidir solos dónde quieren construir un hospital. Tienen que hablar con la comunidad local para decir, bueno, yo tengo previsto construirlo aquí y vosotros tenemos que hacer un plan de inversión conjunto. No podemos tener un registro digital de pacientes aislados, sino que hay que crear uno único con un plan de inversión conjunto, y eso es algo hacia lo que nos estamos dirigiendo, con unos presupuestos conjuntos, un plan de diseño conjunto. Y también estamos intentando ver, como en Noruega, que tienen un sistema centralizado de compras y demás, también que decide dónde se construyen hospitales en el país. Eso es algo que también nos gustaría tenerlo en Finlandia. Gracias. Voy a intentar responder la segunda parte de la primera pregunta, que me ha parecido muy interesante. ¿Cómo se integra sin presupuesto? Y ahí he estado, yo lo conozco bien. Al final es una cuestión, como decía antes, de líderes, de liderazgo y de personas. Eso marca la diferencia. Puedes tener un place, un lugar donde los presupuestos sean muy limitados, las autoridades locales estén ahí con una buena relación, comprometidos con un objetivo compartido y integrando servicios. Y se puede tener un sistema al lado que no tenga las mismas limitaciones financieras, pero que no se gusten y que nunca se han gustado. Y algo que estamos explorando ahora es cómo creamos el liderazgo del futuro, cómo ponemos a personas en esos cargos que realmente se basen en valores y que encarnen lo que queremos conseguir con la integración. Eso son las soft skills, pero eso es lo más importante para un sistema. Me ha interesado mucho ver los datos demográficos de liderazgo
creo que voy a utilizar la imagen si no te importa. Y pensando en la pregunta de la gobernanza, en un sistema integrado, el NHS, el órgano del que tú hablabas, es una línea directa, reporta directamente. Y las autoridades locales, que puede haber algunas, se deben al electorado local. La diferencia es que esa junta integrada reúne a la autoridad local en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones, de modo que no hemos unificado toda la legislación, seguramente nunca lo hagamos, pero es la mejor manera de esa toma de decisiones conjunta. Próximos pasos. Pues evolucionar con esa toma de decisiones y acercarla lo máximo a las comunidades locales, pensando en los ciudadanos, y eso es algo en lo que trabajaremos en los sistemas más maduros del futuro. No tenemos presupuesto. Es muy complicado el sistema sanitario. A nivel federal se hace la coordinación, bienestar, también social, en las comunidades, de modo que no hay un único presupuesto. Para Libia, por ejemplo, siempre se necesita el apalancamiento, un poquito de financiación, y eso lo estamos haciendo en Flandes para dar a los cuidadores la oportunidad de utilizar a Libia. Pero eso es todo. Es decir, los presupuestos unificados es un sueño, me encantaría. Pero creo que me voy a mudar a Finlandia. No, ahora es muy difícil. Estamos esperando la última reforma definitiva. Tenemos que terminar. ¿Alguna pregunta quizás así rápida? Los dos, pero si hay alguna pregunta. Yo a Daniel por allí muy interesado. Sí, por aquí. Venga. Ya está, ya un poco ya cerraríamos para ir, no retrasarnos, ¿no? Me uno al agradecimiento sobre las intervenciones, todas muy interesantes. Y sobre todo también pues la oportunidad de conocer sistemas pues integrados, ¿no? Y realmente integrados, aportando la parte de la solución más que abordando el problema, ¿no? A veces tenemos la tentación de hablar más del problema y aquí estamos hablando de la solución, lo cual nos interesa mucho y lo agradecemos. La pregunta es muy simple. Hemos hablado mucho de eficacia, lo cual es muy importante, ser más eficaz en el tratamiento y en el cuidado de nuestras personas en todos sus momentos, pero también a veces es importante hablar de la eficiencia, la unificación de esos recursos y también la posibilidad de gestionarlos conjuntamente, independientemente de que en Bélgica probablemente estén avanzando en otra vía en ese sentido. Hace posible medir si unitariamente el precio, el coste de los servicios es realmente más económico. Es decir, en un entorno en el que tener menos personas en la atención terciaria y tenerlos, como se hablaba esta mañana, en una atención intermedia o bien en casa, debería ser más barato unitariamente, porque luego otra cosa es que tengamos necesidades que vayan creciendo. ¿Es posible empezar a monitorizar con esas experiencias ese menor coste unitario del servicio que nos dé esperanza a todos que en este momento de crecimiento, de importante crecimiento de las necesidades, una de las soluciones es abordar esa atención integrada? So in terms of the Finnish fund. A ver, en el modelo de financiación de Finlandia se basa en la necesidad. El modelo matemático solo te da dinero basándonos en las bases de datos matemáticos. Eso quiere decir que el incentivo es responder solo a la necesidad real y no a una necesidad creada por el sistema o por profesionales o por los pacientes. Y además hay un incentivo para disminuir las necesidades con las acciones de la comunidad local. Hay datos disponibles, ahora mismo los estamos utilizando, pero seguimos corrigiendo el modelo matemático basándonos en nuevos datos y estamos trabajando mucho también en ese enfoque basado en datos. En el futuro tendremos más datos todavía para dar la esperanza de la que usted hablaba. Pero ahora mismo
Las evidencias son potentes como para llevarnos a esta reforma y eso ha convencido no al gobierno anterior, sino al anterior e incluso al próximo que tendremos después del verano. Gracias. Sí, es una pregunta complicada. Me encantaría tener la respuesta. Hay varias respuestas. Hay estudios que se han hecho basándose en grupos específicos y en modelos específicos en Reino Unido. Uno en el que participé en un proyecto mostraba un retorno de la inversión de 1,5 libras por cada libra que se gastaba. Esto por la asistencia domiciliaria, pero depende de muchísimos factores. Seguro que vuestro modelo matemático es súper complicado. Y de hecho ese es el santo grial y cuando tengamos mejores datos y mejores modelos matemáticos tendremos una mejor respuesta. Está esa óptica, pero también está el resultado para las personas. Es decir, creo que la integración se explica por sí misma cuando una persona se siente mejor, su asistencia ha mejorado, su nivel de vida, calidad de vida ha mejorado. Y eso es lo que realmente responde y es algo que también estamos estudiando por nuestra parte. Sí, estamos al inicio del cambio, así que ahora mismo no puedo responder a la pregunta, pero para mí no es el enfoque de la asistencia integrada. El presupuesto es una cuestión para el gobierno, para los políticos, estoy de acuerdo. Pero la necesidad de los pacientes para mí tiene que ser el enfoque a la hora de elaborar y de diseñar estos sistemas. Es difícil, tengo mucha curiosidad por Finlandia, por cómo lo hacen, por cómo calculan las necesidades de los pacientes. A nosotros nos cuesta. Lo primero que se ve es el consumo, no la necesidad. Eso es otra historia. Y muchas veces lo que vemos en los cambios y en los proyectos pilotos es que todos los objetivos tienen que ser alcanzables, una mejor asistencia, usuarios más felices y no todo es posible. Cuando se implementa un cambio no se puede conseguir todo, no es cierto. Hay que elegir y para mí colmar las necesidades de los pacientes es lo fundamental. Y como he dicho al final de mi presentación, la falta de personal nos obliga a cambiar nuestra manera de trabajar. No es una cuestión financiera, hay suficiente dinero. Los médicos de cabecera en Bélgica no quieren trabajar los 7 días de la semana. Ahora también hay más mujeres profesionales, ha habido un cambio de actitud y tienen que trabajar juntos con las enfermeras, con los asistentes sociales, con bienestar. Y no es un problema de dinero, hay suficiente dinero. Yo creo que es una cuestión de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos acabando. Vamos a intentar poner a disposición, supongo que mañana se anunciará lo más antes posible, ¿no?, las presentaciones para que el público las pueda ver y agradecerles un poco por la pesadez que hemos tenido, ¿no?, desde la organización y las respuestas que nos han dado con sus presentaciones. Muchas gracias.